derivada. Voy a recordarles un poco el procedimiento a utilizar para factorizar trinomios cuadrados. Les recomiendo trabajar en la página 46 con los ejercicios sugeridos del 19 al 52. Pertenece a la sección 1.6 de su libro de texto, Matemáticas aplicadas a la administración y a la economía, de Arya Larte. En el problema 26 tenemos un trinomio 1, 2, 3, y como el mayor grado es 2, entonces es un trinomio cuadrado. Pero tiene la particularidad que su coeficiente principal, que es el coeficiente del término que tiene la variable elevado al cuadrado, es 1. Eso facilita factorizar este tipo de ejercicios, porque inmediatamente usted puede colocar dos pares de paréntesis al inicio, colocar la variable con la que está trabajando, que es x. ¿Por qué razón? Porque al multiplicar x por x, le va a dar x al cuadrado. ¿Cómo obtenemos los signos? El signo del segundo término lo va a copiar. En este caso es un signo menos. ¿Cómo obtengo el siguiente signo? El siguiente signo se obtiene multiplicando el signo del segundo término con el signo del tercer término. Menos por más nos queda menos. Ahora lo que tenemos que hacer es la pregunta: dos números que multiplicados nos den 48 y sumados, porque aquí dice más, nos den 14. Dos números que multiplicados nos den 48 y sumados nos den 14. Esos números son 8 y 6. 8 por 6, 48, siempre se pone el mayor primero. Y si usted suma negativo 8 y negativo 6, le va a dar negativo 14. De esta manera, hemos factorizado el problema 26. ¿Qué pasa en el problema 29? Bueno, también es un trinomio porque tiene 1, 2, 3 términos. El mayor grado es 2, es un trinomio cuadrado, pero tiene una particularidad. Todos los coeficientes son divisibles por 2. Por lo tanto, antes de aplicar el proceso de trinomio cuadrado, voy a sacar factor común el 2. ¿Qué me va a quedar? Bueno, 2 entre 2 me va a quedar 1x al cuadrado, que solo se escribe x al cuadrado, más, acá vamos a tener 2x entre 2 me va a quedar x, y el tercer término, negativo 12 entre 2, le va a quedar 6. Una vez que obtuvimos factor común, siempre hay que analizar si los términos que quedan dentro del paréntesis se pueden factorizar, y observo que es un trinomio cuadrado con la misma característica del problema anterior, que ahora su coeficiente principal es 1. Así que lo vamos a factorizar de la misma manera. Vamos a colocar dos pares de paréntesis. Al inicio la variable con la que estoy trabajando. Voy a copiar el signo del término número 2, que es positivo, y el siguiente signo lo voy a obtener multiplicando el signo del segundo término por el signo del tercer término. Más por menos nos queda menos. Vamos a preguntarnos dos números que multiplicados dan 6, y como aquí tiene menos, va a decir restado. Le dé el coeficiente del término medio. Dos números que multiplicados den 6 y restados den 1. Esos números son 3 y 1. Si usted multiplica más 3 por menos 1, perdón, acá sería, no sería 1, sería 2, ¿no? Entonces tendríamos acá 2. Si usted multiplica más 3 por menos 2, le va a dar menos 6. Y si usted resta 3 menos 2, le va a dar 1, que es el coeficiente del término medio. No debemos de olvidar que al inicio teníamos un factor común y es obligatorio escribirlo en su respuesta final. El factor común que obtuvimos al inicio debe de ir en su respuesta final. Y ahí hemos combinado lo que es factor común con lo que es un trinomio cuadrado. Vamos al ejercicio 35. ¿Cuál es la particularidad del ejercicio 35? Bueno, que no está ordenado. ¿Por qué? Es mucho más fácil trabajar cuando usted lo ordena. Eso significa que va a escribir el término que tiene x al cuadrado, luego el término que tiene x a la 1, y por último el término independiente, que es el que no tiene variable.
Debemos de analizar si hay un factor común entre 4, 12 y 9. No hay ningún número por el cual se puedan dividir los tres. Por lo tanto, no hay factor común. Vamos a empezar a factorizar utilizando prueba y error. Les recuerdo que el procedimiento de prueba y error comienza por buscar dos números que multiplicados den 4. Normalmente, su respuesta va a ser 2 por 2, pero vamos a poner 2x por 2x. Digo que la respuesta normalmente es 2 por 2 porque también hay otro par de números que multiplicados da 4 y es 4 por 1. ¿Cuál es la respuesta? En este momento estoy probando. Ya vamos a determinar si tomé la decisión correcta. Ahora, aquí solo se pregunta dos números que multiplicados den 9. No va a decir que sumados dan 12, solamente que multiplicados dan 9. Esos son 3 por 3. Ahora vamos a comprobar si estamos con respuesta correcta. Va a multiplicar los factores que quedaron en el medio ahí, 3 por 2, le va a dar 6x. Va a multiplicar los extremos, 2 por 3, le va a dar 6x. Va a proceder usted a hacer la suma o resta dependiendo de su signo y va a comprobar si lo que obtuvo 12x positivo es exactamente el término medio. Como en este caso sí lo es, significa que estos son mis factores. Mi respuesta sería 2x más 3 por 2x más 3. Una respuesta que usted puede encontrar escrita de la siguiente manera. Observe que es el mismo binomio. Por lo tanto, podemos escribir la respuesta como nada más un binomio elevado al cuadrado, en vista que es exactamente el mismo, pero el mismo binomio con signo, coeficientes, variables y exponentes. Entonces se escribe solo uno de ellos y como está repetido dos veces, se eleva al cuadrado y esta sería su respuesta. Si el estudiante pregunta, ¿pero cuál es la respuesta correcta? Las dos. Recuerde que a veces usted tiene opciones al momento de contestar una prueba. Entonces puede ser que no le salga esta respuesta, sino que le salga esta respuesta. Usted tiene que estar preparado para cualquiera de ellas dos. Aquí lo que le he enseñado es a factorizar trinomios cuadrados cuando ya el coeficiente principal no es 1, como sucedió en el ejercicio anterior. O sea, si usted observa acá, en el ejercicio anterior el coeficiente principal era 1, después de sacar factor común el coeficiente principal era 1, pero ya en este ejercicio no es 1. Ahí es donde se hace por prueba y error. Repito lo que hice. Primero busco dos números que multiplicados dan 4. En este caso utilicé 2x por 2x. Y dos números que multiplicados dan positivo 9. En este caso, más 3 por más 3. 3 por 3 da 9. Y luego hice la prueba, multiplicando la parte media, 3 por 2, 6x positivo, multiplicando los extremos, 2 por 3 positivo, 6x positivo, y al sumar, yo pude comprobar que la respuesta fue exactamente con el mismo signo del término medio. Eso me hizo concluir que aquí yo tenía la respuesta, que luego escribí como un binomio elevado al cuadrado. El problema 46, la característica es que ya tiene dos letras. ¿Va a cambiar el procedimiento? No. Aquí lo importante para identificar si lo vamos a hacer con el procedimiento del problema 35 o con el procedimiento del problema 26 es observar el coeficiente principal. Mira, el coeficiente principal es 1 en este caso, o sea que vamos a utilizar el procedimiento del problema 26. Vamos a encontrar la respuesta de una sola vez. Vamos a comenzar por escribir dos pares de paréntesis. Al inicio, x por x, x al cuadrado. Recuerde que ahora vienen los signos. Copiamos el signo del término medio. Es negativo. El siguiente signo lo vamos a obtener multiplicando el signo del segundo término con el tercer término. Menos por menos me da más. Ahora me voy a preguntar dos números que multiplicados dan 5 y que restados dan 4. Dos números que multiplicados dan 5 y restados dan 4. Esos números son 5 y 1.
siempre se escribe el que tiene mayor valor absoluto al inicio. Pero como observo que tiene y al cuadrado, entonces vamos a agregarle acá 5y, 1y. Normalmente esta respuesta se escribe así: x menos 5y multiplicado por x más y. El coeficiente 1 no es necesario escribir. Pero como usted pudo observar, utilicé el mismo procedimiento del problema 26, aunque en el problema 26 solo había una variable y aquí hay dos. La diferencia cuando hay dos variables es que este segundo término en cada binomio va a llevar esa variable para que y por y me dé y al cuadrado. Vamos a trabajar con el problema 52, características parecidas al 46, porque tiene dos variables. Pero vamos a ver si tenemos un factor común en primer lugar. Si usted considera la variable u, solo está en el primero y en el segundo término. No está en el tercero, por lo tanto no es factor común. Lo mismo con la b, está en el tercero y en el segundo, pero no está en el primero. Así que ninguna de las variables es factor común. Pero ¿habrá algún número por el cual se pueden dividir los tres coeficientes? Sí. El mayor número por el cual se pueden dividir los tres coeficientes es el 3. Al dividir 18 entre 3, me va a quedar 6u al cuadrado. 15 entre 3 me va a quedar 5ub. Y 12 entre 3 me va a quedar 4b al cuadrado. Aún después de sacar factor común, pues me quedó un coeficiente diferente a 1. Por lo tanto, factorizar el trinomio cuadrado lo voy a hacer por prueba y error. Vamos a comenzar por escribir los dos pares de paréntesis. Vamos a preguntarnos, dos números que multiplicados dan 6. Bueno, son 3 por 2, pero no olvide una alternativa que es 6 por 1 también. Podría ser esa su respuesta. Voy a probar siempre 3u por 2u. Vamos a copiar los signos. Aquí copia el signo del término medio, que sería más. Más por menos nos va a dar menos. Y vamos a preguntarnos nada más dos números que multiplicados dan 4. Esos números son 2 y 2. En este caso, 2b por 2b. No se olvide que siempre debemos ir escribiendo acá el factor común. Bueno, vamos a hacer la prueba para ver si nos da la respuesta del término medio 15v. Aquí voy a tener, mire, 2 por 2, 4v. Si multiplico los extremos, voy a tener 3 por menos 2, menos 6v. Al sumar o restar estos términos, ¿qué obtengo? Obtengo negativo 2v. Pero yo puedo observar que este término que me dio acá como respuesta no es este término. Por lo tanto, lo que tengo en este momento no son los factores. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que puedo hacer es lo siguiente. Vamos a cambiar los números que multiplicados dan 4. Yo utilicé 2 por 2, pero ahora voy a utilizar 4 por 1. Entonces vamos aquí a borrar el 2. Vamos a borrar el 2. Vamos a dejar los signos para ver si estábamos en lo correcto. Y vamos a utilizar acá 4 por 1. Perfecto. Entonces vamos a ver si obtenemos la respuesta. Seguimos probando. Al multiplicar los medios voy a tener 4 por 2, 8, UP. Al multiplicar los medios voy a tener 3 por menos 1. Vamos a tener menos 3 UP. Al hacer la operación de 8 menos 3 me da positivo 15V. Y vuelvo a comparar. Observe, tampoco obtuve ahora la respuesta, porque me dio 5 y la respuesta del coeficiente tiene 15. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que seguir probando. ¿Cómo puedo probar? Bueno, otra prueba que usted puede hacer es cambiar de posición el 4. Observe, aquí tengo el 4 en posición y acá lo tengo el 1. Entonces lo voy a cambiar para ver si así obtengo una respuesta. Usted se preguntará, ¿y cuántas veces vamos a probar hasta que encuentre la respuesta? La otra pregunta que hacen, ¿y cómo puedo yo disminuir o encontrar la respuesta de una sola vez? Bueno, encontrar la respuesta de una sola vez se hace en base a experiencia. Cuando uno puede hacer cálculos mentales,
que le permite obtener esa respuesta en una sola vez. Pero si no, tiene que probar. Mi consejo, practique. Vamos a tener entonces acá el 1, lo vamos a escribir acá, y acá vamos a escribir el 4. Bueno, al efectuar entonces ahora esas multiplicaciones de los medios y los extremos, que es el objetivo de este ejercicio, practicar esa prueba, aquí nos va a quedar 2v y acá nos va a quedar menos 12v. 2 menos 12 me queda negativo 10v. Observe, tampoco esto es el término medio. Y así usted sigue practicando hasta poder obtener la respuesta. Todavía recuerde, tenemos una opción. La opción es que hemos utilizado acá los números con el que dan 6, 3 por 2, pero todavía nos queda 6 por 1. Podría ser que con esa respuesta podamos obtener, o esa combinación, podamos obtener nuestra respuesta. Pues a esto se llama prueba y error. Ya he probado 3 veces, no he obtenido la respuesta, ¿y qué tengo que hacer? Seguir probando. Seguir probando. Y acá vamos a ver, creo que ya había obtenido la respuesta porque lo estoy comparando con el coeficiente original y realmente se debe comparar con el nuevo coeficiente. Entonces, si ya teníamos una respuesta, vamos a ver si lo tenemos acá. Aquí vamos a volver a poner el 4 y acá vamos a poner el 1. No me había observado en esa situación. Al multiplicar acá 4 por 2, 8v. Al multiplicar los medios, me queda negativo 3v. Al hacer esa operación, 8 menos 3, me queda 5v. Y sí, ya había obtenido esta respuesta. 5v, 5v. Se compara después de haber sacado el factor común. Por lo tanto, sí, ya había obtenido la respuesta. Esa sería la respuesta de ese problema 52. El objetivo que yo quería alcanzar con este ejercicio es enseñarles cómo hacer la práctica. Porque si a usted le sale un ejercicio donde tiene que mostrar el ensayo, únicamente no debe colocar solo la respuesta, debe colocar el procedimiento y se le va a exigir que utilice el procedimiento enseñado en la clase. Por lo tanto, usted me tiene que demostrar con la prueba que sí, esos son los factores correctos. Para reafirmar el procedimiento, cómo se factoriza un trinomio, porque hay 1, 2, 3, cuadrado, con el método de prueba y error. Bueno, voy a trabajar con el problema 43 que tiene algo en particular. Si usted observa, la variable x está en el primer término, está en el segundo término y está en el tercer término. La variable y está en el primer término, está en el segundo y está en el tercero. Por lo tanto, hay factor común de la variable. Otra situación interesante. El 6, el 4 y el 10 se pueden dividir por el mismo número, que es 2. Copio el 2. En la x, ¿cuál x voy a copiar? X al cubo, x al cuadrado o x a la 1. No necesariamente la que está al final, sino la que tiene menor exponente. Va a ser la x. Y la y en todos tiene y elevado a la 1. Entonces aquí nos va a ir quedando lo siguiente. 6 entre 2 va a ser 3. Y acá vamos a tener x al cubo entre x, nos va a quedar x al cuadrado. La y se va a cancelar, y entre y se va a cancelar. Vamos con un signo más. 4 entre 2 me va a quedar 2. Aquí voy a dividir x cuadrado entre x, me va a quedar x. Y la y se va a cancelar. Vamos al siguiente y vamos a tener acá 10 entre 2 me va a quedar 5. Observe, x entre x se va a cancelar y entre y se va a cancelar. Así que nos queda esta expresión. Si alguien no está entendiendo cómo obtener estos valores, puede hacer lo siguiente. Le va a salir un proceso un poquito más largo, pero le va a entender. ¿Sí? Aquí tengo el primer término, 6x cubo y. Y usted lo divide entre lo que usted decidió, que era el factor común, que es 2xy.
puede observar fácilmente que la y se va a cancelar. Si usted va a dividir 6 entre 2, le va a quedar 3. Si usted va a dividir ahora división de bases iguales, x entre x acá, mire, usted sabe que va a copiar la variable y va a restar los exponentes, recordando que aquí hay un exponente de 1. Por eso es que usted obtiene la respuesta de 3x al cuadrado. Este procedimiento usted lo repite para cada uno de los términos y va a obtener 2x y menos 5 en el tercero. Bien, escribimos el factor común. Al obtener factor común, no nos quedó un trinomio con dos variables, pero sí lo tenemos que hacer por prueba y error. ¿Por qué razón? Porque el coeficiente principal no es 1. Comenzamos por buscar dos números que multiplicados dan 3x al cuadrado y va a ser 3x por 1x. Usted copia el signo del término medio, que es positivo, copia o multiplica acá los signos, más por menos, le va a quedar menos, y nada más se pregunta, dos números que multiplicados den 5, no más. Entonces ponemos 5 y 1. Y aquí es donde usted va a hacer la prueba. Va a multiplicar lo que está en la parte media, le va a quedar 5x, y va a multiplicar lo que está en los extremos. Más por menos le va a quedar menos 3x. 5 menos 3 le va a quedar igual a 2x. Bueno, aquí es donde le digo que esta respuesta usted la tiene que comparar después de haber sacado factor común, que fue el error que yo cometí en el problema anterior. Y aquí está exactamente igual, positivo 2x. Eso implica que ya encontré mi respuesta y esta es los factores, incluyendo el factor común. Voy a iniciar la siguiente sección, que es fracciones algebraicas. El término fracción algebraica se emplea por lo general para indicar la razón de dos expresiones que contienen una o más variables, tales como la siguiente. Aquí tenemos, mire, una fracción algebraica. Tenemos un numerador, un denominador. Aquí hay otra fracción algebraica, porque tenemos un numerador y un denominador. Lo primero que usted debe aprender con estas fracciones algebraicas es la simplificación de fracciones. Tiene dos pasos. Paso número 1, factorizamos por completo las expresiones que aparecen en el numerador y en el denominador. ¿Eso qué significa? Que si usted el tema anterior de factorización no lo entendió, no va a poder hacer este tipo de problemas. Porque el paso número 1 comienza por factorizar numerador y denominador. Paso número 2, cancelamos factores iguales del numerador y del denominador. Vamos a las operaciones. Multiplicación de fracciones. Paso número 1. Simplificamos todas las fracciones si es posible. Pero recuerde que para simplificar lo primero que hay que hacer es factorizar. Y número 2, aplicamos lo siguiente. Y aquí tenemos nosotros dos fracciones, a sobre b multiplicado por c sobre d. Lo que se hace es, después de haber factorizado y simplificado, es expresar el producto de los numeradores, a por c, sobre el producto de los denominadores, b por d. En la operación de división de fracciones ocurre lo siguiente. Paso número 1, transformamos la división en multiplicación de la siguiente forma. Observe, aquí al inicio es una división, pero después ya es una multiplicación. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Bueno, la primera fracción usted la va a copiar exactamente igual. Va a cambiar la división en multiplicación, pero va a invertir la fracción que está después de la división. Aquí tenía c sobre d, y acá tengo d sobre c. Una vez que ya es multiplicación, el paso número 2 dice, luego aplicamos el procedimiento de la multiplicación de fracciones. El enunciado dice, efectúe las operaciones indicadas y simplifique. Tenemos el problema número 20. Observe, aquí tenemos un producto de dos fracciones. Si entre paréntesis no hay ningún símbolo de operación, significa que hay una multiplicación. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues lo que ya tengo acá, mire, factorizar el numerador. ¿Cómo factorizamos el numerador? En este caso el factor común la x y nos queda x por x más 4. Factorizamos el denominador, hay factor común el 2 y nos queda 2 por x más 3. Factorizamos el siguiente numerador que tiene factor común el 2 y nos queda 2 por x más 2. El x más 4 no se puede factorizar, solo se copia. Cuando decimos que comenzamos a simplificar, es que nosotros buscamos factores iguales al numerador y al denominador. Por ejemplo, x más 4.
Pero también pueden haber coeficientes numéricos. Observe qué nos está quedando en el numerador, x por x más 2. Y eso es lo que escribo, x por x más 2. ¿Qué me quedó en el denominador? X más 3. Entonces, ahí hemos multiplicado nuestra expresión, pero ya está simplificada y es lo que debe de hacer. Primero, factorizar los numeradores, factorizar los denominadores, luego cancelar factores que estén uno en el numerador y otro en el denominador. No importa si están en la misma fracción o en diferente fracción. Eso no interesa. Vamos a trabajar con este ejercicio. También tengo acá, observen un producto. Comienza por factorizar 2x más 4. Ya sabe usted que ahí hay factor común el 2 y le queda 2 por x más 2. Luego vamos a factorizar este otro numerador, es una diferencia de cuadrados perfectos, y le queda x menos 1 por x más 1. Luego voy a factorizar el más fácil ahorita, que es el otro denominador, factor común el 3, y nos queda 3 por x más 2. Pero ahora voy a trabajar con este denominador en particular. 1 menos x se puede escribir de manera ordenada menos x más 1. Pero como no me sirve de esta forma, entonces lo que se hace es sacar un factor negativo a 1. Yo escribo el negativo a 1 y al multiplicar negativo a 1 por negativo x me va a quedar positivo. Pero también hay que multiplicar negativo a 1 por 1. Me va a quedar negativo. Entonces, la expresión 1 menos x, y eso es lo que usted debe entender, es exactamente la expresión menos 1 por x menos 1. ¿Por qué hago el cambio? Por necesidad, porque si no, no voy a poder cancelar este factor que tengo en el numerador. Entonces aquí lo escribimos, menos 1 por x menos 1. O sea, esta respuesta que tengo acá. Ahora procedemos a cancelar factores iguales al numerador y al denominador. Por ejemplo, x más 2 con x más 2. Puedo cancelar x menos 1 con x menos 1. ¿Qué nos queda en el numerador? 2 por x más 1. ¿Y qué nos queda en el denominador? Pues en el denominador me queda menos 1 por 3. Por eso queda negativo 2 tercios. Déjenme quitar ese rectángulo ahí. Perfecto. Acá x menos 1. Y ahí tenemos nuestra respuesta final de ese ejercicio. ¿Miren? Nos quedó 2 entre menos 3. El signo más entre menos se pone normalmente en medio. Y solo me quedó x más 1, que está acá en el numerador. Los otros factores fueron cancelados y esa sería su respuesta final de ese ejercicio.